Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, decíamos, muy buenos días a aquellos que acaban de conectarse a través de nuestros diales. Buenos días Lanzarote, buenos días Fuerteventura y buenos días también a aquellos que nos ven en el turno de tarde a través de Fuerteventura Televisión. Decíamos que Loida González ya forma parte, yo creo que también de la genética de esta radio, puesto que cada año hemos estado acompañando ese premio con noticias, con las felicitaciones de todos nuestros oyentes y también con un premio, Onda Fuerteventura en su día, por su impagable labor a la comunidad educativa. Bienvenida, Loida. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hemos hecho el hueco en un encaje de bolillos entre los horarios del colegio y demás, pero hoy sí podemos tenerla de forma presencial. Bueno, mejor profesora de infantil de España. Casi nada. Casi nada, ¿eh? La verdad que todavía no me lo creo. Sigo, como digo yo, en esa burbuja o en ese tobogán de arcoíris porque es un premio para nosotros muy importante porque viene de las familias y viene de los niños. Entonces ya no solo el hecho de que esas familias se hayan tomado la molestia de coger tiempo de sus vidas y nominarte porque consideran que eres alguien especial para sus hijos e hijas, sino que ya un comité de expertos, ¿no? Y de gente pues que entiende de toda esta materia haya decidido este año pues que la ganadora era yo. Y la verdad que me emociona cada vez que lo digo, cada vez que lo pienso, y es todo un orgullo y una gran responsabilidad. Bueno, porque claro, muchas personas lo hablábamos en una conversación telefónica, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo se elige este premio? Y efectivamente tú siempre insistes, bueno, este premio viene de la base, que son los padres. Correcto. Y que son los alumnos. De hecho, Educabanca, los premios, sí. Tienen una web, una plataforma que es totalmente transparente. De hecho, cualquier persona se puede meter ahora y ve el porcentaje y la baremación que hace ese comité, ¿no? O sea, es totalmente libre y cualquier persona puede acceder a ello. Pero claro, no depende de uno. O sea, tú puedes ser un docente que se implica mucho en el aula, etcétera, etcétera, pero si esa familia o el alumnado, ¿no? Pues si ya es más grande, no te nomina, pues evidentemente no tienes acceso, ¿no? Entonces, claro, para mí es súper bonito el hecho de que ellos consideren año tras año que deba estar ahí, y además no hemos tenido en cuenta una cosa, y es que no siempre tengo las mismas familias. Entonces, claro, es súper bonito que aunque haya cambiado de grupo, pues otras familias consideren que sigo optando a ese premio. Sigue siendo la reina, básicamente, porque ¿cuántos años? 6. 6 años. 6 años. ¿En qué momento decides tú o conoces que hay este tipo de reconocimiento y empiezas a trabajar en ello? Pues la verdad que nadie los conocía. De hecho, el primer año que surgieron estos premios, se inventaron, por así decirlo, y lo descubrieron las familias. Es que no lo descubrí ni yo, o sea, yo no sabía que existían. Entonces, de repente, me acordaré toda la vida. La primera vez fue en septiembre, me llega un email, me dice: felicidades, Loida González, ha sido usted nominada a los premios Educabanca, Mejor Docente de España, en la categoría de infantil. Fue la primera vez que me nominaron. Entonces, yo pensé que era una broma. De hecho, mi secretario Javier, yo le decía que me está gastando una broma porque tú eres muy de este estilo. Loida, que te prometo que no, que yo no he hecho nada. Entonces, mandé un correo a la web, al que ponía allí en información. Con desconfianza. Sí, digo yo, hola, me ha llegado un correo así diciendo que estoy nominada, ¿esto es real? Y me contestaron que sí, que eran unos premios nuevos, que tenía que rellenar un formulario, etcétera, etcétera. Entonces, es que era súper desconocido este premio al principio. Bueno, los premios Educa sí tienen una repercusión nacional, y es que valoran efectivamente, primero esto, que salen del corazón o de la decisión más espontánea de los alumnos y de los padres, pero luego tienen en cuenta unos criterios. Cuéntanos qué es lo que lleva a que tú seas la mejor profesora de España. Pues mira, a grosso modo, ¿no? Porque yo lo que puedo hablar es por mí, no por otras personas. Por tu sistema. Pues lo más importante es el tema del reciclaje, el que nunca te quedes estancado, sino que salgas más allá de las 4 paredes de tu clase. De hecho, yo siempre digo que aunque mi Instagram es la clase de Loida, no quiero que se quede ahí, sino que sea pues el cole, ¿no? De las Ares o lo que haga falta. Entonces, comparto todas esas actividades y todas esas locuras, como digo yo, que a veces se me ocurren, las comparto al público porque, oye, ya no solo docentes que puedan inspirarse y copiarla o hacer algo parecido, sino también familias que las ven y dicen, oye, pues voy a hacer esto en casa, ¿no? Entonces tienen también más tiempo de calidad con sus hijos.
Entonces, aparte de eso, pues también el hecho de ir más allá. Me preocupo por mi alumnado, pues si no viene al cole, qué le pasó. Trabajo mucho la inteligencia emocional, porque es muy importante que nuestros niños, los pequeños, aprendan a conocer y a gestionar las emociones. Porque si eso lo conseguimos en las edades más tempranas, cuando ya llegan al instituto y a la universidad, al final estamos modelando y creando adultos con una conciencia, con una forma de ser, que se van a preocupar pues por la sociedad que les rodea y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces es un trabajito de día a día, realidad aumentada, maquillaje corporal, cosas que tú ya sabes. Sí. Entonces, claro, se trata básicamente de no aburrirse dentro del aula, porque no todos los niños y niñas aprenden igual. Entonces, a lo mejor lo que un niño con un cuento, con una ficha le llega antes, a otro no. Entonces tengo que utilizar pues maquillaje corporal, realidad aumentada para que les llame la atención y ese conocimiento se retenga a largo plazo. Bueno, y aún con todo, son 3.000 nominaciones las que se han presentado a este galardón, y tú has superado con toda esta metodología, esta técnica y sobre todo con el cariño de esos padres y de esos alumnos hasta convertirte en la primera. Es que son 3.000 de toda España, sí. Lo decimos poco. Bueno, en este caso ya sabemos que Loida González, que tu trabajo al frente del Colegio de Lajares, un colegio que siempre ponemos el foco, como tantos otros de Fuerteventura, tiene un montón de nacionalidades. Sí. ¿Cuántas tienen actualmente? Pues mira, estoy con el 96%. De hecho, estuvo el consejero hace unos días allí por el cole. Poli correcto. Suárez, sí. Y entonces entró dentro de las aulas, que me encantó. O sea, no es la típica visita que vienen a un cole, se hacen un recorrido y ya está. O sea, nos llegó, y lo tengo que decir, a todo el claustro de Lajares, el hecho de que se presentara. Se sentó con una compañera que estaba corrigiendo una prueba escrita. Entró en mi aula y jugó a la plastilina. O sea, eso yo no lo había visto hasta ahora. Y cuando entró en quinto, pues salió de él preguntar, oye, ¿y ustedes de dónde son? Y empezó niño por niño. Salió Turquía, salió Argentina, evidentemente mucho alumnado de Italia, ¿no? Belgas, ingleses. Entonces, claro, ahí tengo alumnado japonés. Entonces hay un compendio tan grande y tan bonito, lo tengo que decir. Pero claro, eso no quita que a la hora de abordar lo que es una situación de aprendizaje, una programación, tiene sus dificultades, claro, porque hay que adaptarlo. El idioma, para empezar. Exacto. Por Entonces, ejemplo, ya tenemos un poquito de rodaje en el sentido de que a nivel interno, pues ya sabemos que si viene alguien de una nacionalidad que ya tenemos en clase, pues lo sentamos un poco juntos para ir creando ese vínculo y que se sienta arropado en el cole, ¿no? Gracias a Dios, pues los profesores ya vamos teniendo nuestra formación en idiomas y demás. Entonces es bonito que se sientan arropados en ese sentido también. Y adaptamos, como te digo, pues gracias al Google Traductor, porque imagínate, tengo alumnado polaco. Y quien lo sepa, pues tú pones una frase en español en el Google Traductor y aquello parece en jeroglífico. Sí, sí. Entonces, no es como un italiano, como un inglés. Entonces, nos intentamos buscar la vida de la mejor manera posible y lo vamos consiguiendo poquito a poco. Ustedes se buscan la vida y lo hemos visto muchos años con, bueno, pues nuestro paso por los colegios en la etapa navideña, o cuando hay un reconocimiento de este tipo, o cuando el centro organiza actividades que las hace, semanas culturales, en fin, porque Loida siempre está metida en algún lío sí, constructivo, quiero decir. Pero para ustedes es intentar que esos alumnos aprendan y sortear todos los obstáculos. Y para educación, más allá de la visita que ahora Poli Suárez ha hecho, y bueno, como vemos, se ha bajado donde se tiene que bajar, que es el aula donde están sucediendo las cosas. Pero por parte de educación, ¿cómo se porta educación del Gobierno de Canarias ante una realidad que es distinta a la de Murcia o a la de Salamanca? Por ejemplo. O incluso es muy distinta la de Lajares, por ejemplo, al pueblo de Teror, en Gran Canaria. O sea, es que estamos hablando de unas características. Lajares es una zona que se ha hecho turística y claro, hay mucho alumnado con otros idiomas. Entonces, sí es verdad que demandamos un poquito más de atención en el sentido de que somos lógicos, ¿vale? Y somos prácticos. Si no se pueden bajar las ratios ahora mismo, pues porque no hay infraestructura, etcétera, etcétera, oye, pues dótanos de más recursos humanos. Y pon, por ejemplo, 2 docentes dentro del aula, porque hay un proyecto muy bonito que funciona, siempre lo diré, que es el proyecto Estela. Entonces, este proyecto son 2 docentes dentro del aula, docencia compartida, con la misma carga burocrática los dos, ¿vale? La figura que nosotros entendemos como tutor, ¿vale? Pero doble.
Entonces, claro, ahí sí puedes tú abordar y atajar las necesidades de todo el alumnado en un aula. Tú me quieres dejar, o por necesidades tengo que estar con 26 o 28 alumnos en el aula, ¿vale? Colócame 2 docentes en el aula. Entonces, no es que exijamos una cosa sin mirar a los lados y sin sopesar la realidad, pero oye, sí es verdad que hay que ir buscando soluciones en vez de ir parcheando, porque si no, al final los perjudicados son los niños y es la educación. Después nos quejamos que si el tema de PISA, que si estamos atrás o lo que sea. Está muy bien que ahora desembolsen una gran cantidad de dinero, que lo sabemos, en el área de lengua y matemáticas, porque ya ha salido publicado. Pero claro, si sigo sin medios para trabajar dentro del aula, si no puedo hacer rincones porque no tengo material o porque tengo 26 alumnos, que de ahí vete a saber cuántos tienen necesidades educativas especiales, si tengo altas capacidades, más el alumnado que está en la cuerda floja y que no llega, en una sesión de matemáticas no puedo llegar a todos aunque lo intente. Entonces, si ya tú me das el recurso de te pongo otro profesor más, por ejemplo, dentro del aula, ahí sí. Este fin de semana veíamos que desde el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, después de varias reuniones con los directores de los centros educativos, han reivindicado o han reclamado que se incorpore la figura del psicólogo en los centros educativos. Antes se hablaba, fíjate, del pedagogo en su día. Estamos hablando de hace 20 años, pero hasta ahora, y sobre todo después de la pandemia, donde han aflorado tantos problemas de salud mental, y no solamente en los jóvenes de una edad más avanzada, también en adolescentes o preadolescentes, se ha visto esa necesidad porque los profesores no pueden muchas veces dar soluciones a problemas que no conocen, no es su materia. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues mira, un sí rotundo y absoluto. De hecho, cada vez que se rellenan las memorias de final de curso, es algo que se ha ido viendo, como bien dices tú, después de la pandemia. Somos maestros, nos dedicamos a enseñar dentro del aula. Intentamos ser también una figura materna o paterna, ¿no? Lo que nos corresponda, pero es que es verdad que nos vemos abarcando situaciones emocionales muy complicadas a día de hoy, en las cuales no estamos realmente preparados. Entonces a lo mejor lo hacemos con la mejor de las intenciones y puede que metamos la pata, lo tengo que decir, somos humanos, ¿no? Entonces hay veces que no sabes si pedirle más al niño o niña que se desahogue o si estás hurgando mucho en la herida. Entonces, al igual que tenemos la figura del orientador, de la logopeda, que rotan por los centros, sería imprescindible, que los hay, que están estudiando su carrera y que sé que hay gente que incluso está en paro, sería importante que esa figura rotara por los colegios. Yo no te digo que esté en mi centro o en cada centro una persona, pero en los colegios, por ejemplo, de la zona norte, podrías tener 2, porque es verdad que problemas a día de hoy, desgraciadamente, mentales hay muchos, y sé que con una sola persona no iba a ser posible tener 2 y que fueran rotando. Pues nos vemos hoy en día con problemas de separaciones que no son nada amistosas. Adultos que durante el confinamiento han pasado un confinamiento muy complicado, les ha cambiado el estado mental, ¿vale? Porque se habla muy poco de la salud mental de los adultos, es como que nos da vergüenza. Y no, hay que afrontar una ansiedad, hay que afrontar pues una depresión, porque al final los perjudicados son los menores que viven con nosotros. Y al final se desahogan en el cole. Y nos vemos sin herramientas profesionales, lo tengo que decir, para abarcar estos problemas. Y al final nos los llevamos a casa, porque los queremos arreglar y no podemos, y ese problema a lo mejor va creciendo. Entonces sí es verdad que es muy importante, desde aquí lo digo, y no solo en determinados coles, sino rotativo, y donde haya más necesidad, oye, pues cubrir esa necesidad un poquito más. Y todo esto añadido al problema del idioma. Sí. De un niño que a lo mejor acaba de ser matriculado en un centro y lleva 15 días, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, con un cambio de registro tan enorme. Nuevos amigos, nuevos vecinos, nueva casa, nuevo idioma, nueva cultura. Aún peor, ¿no? En este caso, de hecho, si ya viene arrastrando algo. Son bastante introvertidos al principio, tienen vergüenza de hablar porque les da miedo equivocarse lo poquito que sepan del idioma. Entonces lo que hacemos también es aconsejar, insisto, no somos psicólogos, pero lo hacemos desde el corazón. Oye, pues apúntalos a actividades extraescolares, ¿no? Que al ser todavía un poquito más lúdico, pues empieza a interaccionar y tiene la figura pues de un amigo o de una amiga más allá de lo que es el ratito del cole, ¿no? Y bueno, intentamos hablar también con las familias, hacemos mucho material visual, que claro, eso también es tiempo en casa, porque una vez que conoces a tu alumno o alumna, sabes esas necesidades y empiezas a crear el material. O sea, no lo puedes tener previsto antes, porque lo que te sirvió con, a lo mejor con mi alumna, la japonesa,
pues a lo mejor ese material no le llama la atención o no le sirve al alumno que viene de Polonia o yo qué sé, o de Grecia, porque también los hay de Grecia. Entonces, siempre estamos como improvisando, entre comillas, pero esa improvisación tiene que después estar muy planificada. ¿Y esto se da en todos los colegios de Fuerteventura? Esta entrega, esta implicación, esta forma que tú tienes, esta generosidad para compartir también tus métodos, lo que funciona. Lo ideal es que todo el mundo tuviera esa chispita y esa necesidad, porque yo lo digo a día de hoy, para mí es una de las profesiones más importantes. Yo cuando estudié, lo tengo que decir, muchos de mis compañeros y compañeras levantaban la mano el primer día y decían, es que no entré en la carrera de enfermería, o no entré en medicina, no entré en X o en periodismo, y entré en magisterio porque tenía que estudiar algo, me lo dijeron en casa. Entonces, claro, yo veía que no era esa chispa, esa vocación del principio, que a lo mejor después se convierten en grandes docentes, pero ya no partes de esa inquietud y de esa alegría, ¿no? Entonces, desde aquí lo digo, si no te gusta la profesión, déjala, porque estás a tiempo, porque podemos hacer mucho daño. De la misma forma que modelamos, creamos, se puede hacer mucho daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha estabilidad mental, lo tengo que decir, porque es muy dura la profesión. Entonces, ojalá... Sobre todo para combatir esas situaciones personales frustrantes, entiendo, ¿no? Y son muchas. Con los niños, exacto. Muchas llamadas a lo mejor de asuntos sociales, problemas de padres que no se ponen de acuerdo y quieras que no ponen al docente en medio. En esas disputas de custodia, pues hazme un informe en el que ponga que la madre o el padre no los trae con desayuno, cosas que a lo mejor no son, ¿no? Pero lo intentan. Y yo entiendo que cada uno lucha por lo suyo, pero debería haber algo estipulado. De hecho, le comenté al consejero cuando estuvo, le dije, por favor, tanto en mi nombre como en el de muchos centros, que cuando un juez entrega la custodia de los menores y dice, pues, ahora le toca al padre y a la madre, la entrega se tiene que hacer a la salida del colegio. No, porque nos hemos visto con situaciones muy desagradables, teniendo que llamar a la Guardia Civil porque esa entrega no es amistosa. Y claro, se ven cosas muy desagradables con menores en las puertas de un colegio. Cosas que se podrían evitar simplemente regularizando, de la misma manera que se regularizan otras historias. Oye, pues no, si tienes que hacer una entrega, hazla en tu casa, hazla en el parque o hazla en la Guardia Civil. Y te evitas de follones. Bueno, hay espacios para ello también. Deberían existir espacios que no fuera el colegio. Qué difícil y sobre todo a qué podemos llegar, ¿no? Si somos capaces, no somos capaces de ver que ese niño, esa niña es material sensible, debería estar lejos de estas guerras entre los adultos porque su infancia dura apenas 10 años y sin embargo podemos llegar a tumbar esa alegría innata para toda la vida. Y luego nos preguntamos qué pasa con este adolescente, por qué no se comporta o por qué no es feliz o aparentemente no es tan feliz. Pues quizá porque tiene unos recuerdos de la infancia que ha sido un caballo de batalla entre dos adultos por intereses. Qué difícil. Quería hablar también sobre el profesorado que te acompaña en este centro, porque obviamente tú eres la capitana del equipo, pero si tú no tienes un equipo que te sigue, que te anima, que forma parte también de esa metodología educativa, sería francamente complicado, porque pues solamente estaría en tu aula, ¿no? Y luego el resto del colegio. Exacto. Y sí sabemos, porque los conocemos y los hemos visto, que son gente tan entusiasta como tú. De hecho, sí, ya se va conociendo la dinámica de cómo trabajamos en el cole. Entonces ya poquito a poco, hace años, los docentes van pidiendo adrede pues el cole por esas características. Entonces estoy súper orgullosa, lo tengo que decir. En el discurso nombré a mi secretario Javier y al jefe de estudios Emilio, porque lo dije, sin ellos yo no podría ser directora y tutora, porque hay muy pocos directores que se cargan voluntariamente la carga burocrática y el peso que lleva el guiar también una tutoría, ¿no? Y yo se los decía, si algo sale mal, ya saben a quién echar la culpa también. Pero sin ellos es imposible, porque claro, se nos ocurren, y no solo a mí, es que tengo docentes a los que se les ocurren muy buenas actividades, y entonces yo las aplaudo, porque lo explicaba una vez en una formación que le di a los docentes, y los profes, incluso en otras carreras, ¿no? O en otras profesiones, deberíamos ser como girasoles. Es decir, levantamos la cabecita para ver el sol, perfecto. Pero cuando el sol ya se va apagando, como digo yo, se va escondiendo, deberíamos hacer como ellos y mirar alrededor. Es como que, ¿dónde estoy, no? Pero no porque estemos perdidos, sino para ver lo bonito que tiene la gente que nos rodea, porque hay mucho que aprender de todo el mundo. Entonces, no solo fijarnos ni poner el foco, lo que hace mal el compañero de al lado, sino, oye, ¿qué cosas me puedes aportar tú y qué te puedo aportar yo? Porque así crece un cole. Así funcionan los proyectos y así puedo dar ejemplo a mi alumnado.
Porque si soy egoísta, me guardo todo para mí, no trabajo cooperativamente con mis compañeros y compañeras, ¿cómo se lo voy a pedir yo a mis alumnos? Exacto, es que es absurdo. Exacto. Entonces, este equipo a veces se ve frenado por las situaciones que tienen alrededor del Colegio de Lajares. Sí, a ver, ojalá fuera todo color de rosa. Vivienda, por ejemplo. De hecho, vivienda, bueno, esa es mi lucha como directora cada año. Me da mucha tristeza que los docentes me escriban, me llamaron para cubrir una sustitución, pero renuncio porque es imposible pagar una vivienda. Porque claro, nosotros seguimos con un sueldo de maestro que no está equiparado a nivel europeo. ¿Cuánto cobra un maestro, Loida? Pues mira, depende. En islas menores es verdad que cobramos un plus por estar en una isla menor, ¿vale? Para cubrir ese alquiler, pero estamos hablando pues de unos 1.600, 1.500. Luego depende de los trienios que tenga cada uno, ¿no? Porque cada 3 años también tienes que hacer una formación y vas cobrando pues unos 30 euros más. Luego se lo comentábamos al consejero, una docente, la compañera de quinto levantó la mano cuando los niños estaban haciéndole preguntas y dice, mira, háganse mirar, pero me encantó la forma, ¿no? Dice, háganse mirar el tema de la compensación de las tutorías, porque es que por 30 euros al mes no compensa ser tutor, preferimos ser especialistas. Claro. Porque claro, tú vas a casa, tienes que programar, tienes que atender a las familias, tienes que responder y todo el peso de las programaciones recae en el tutor realmente. Entonces decía ella, mira, es que por 30 euros al mes, yo el año pasado hacía Estela y este año me lo estoy volviendo a pensar. Entonces, es verdad que tengo compañeros, pues tú sabes que me coordino con docentes en Florida ahora mismo, en Miami. Tengo compañeros pues, que están en Suiza, que están en Alemania, que a mí me encanta el sistema alemán también. Y claro, evidentemente hay una gran diferencia de lo que se gana aquí, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos el boom turístico que hay en Fuerteventura, concretamente en la zona norte, muy puntualmente Lajares, Cotillo, ahora se está poniendo de moda Tindaya. Entonces, claro, el precio del suelo es impagable. Ahora mismo un docente que quiera quedarse a vivir aquí, que ya tenga su plaza definitiva, no puede comprarse un suelo en Lajares, yo misma no puedo. Encima tienes que añadir lo de edificar y demás. Si en vez de comprar los docentes pretenden alquilar, ya están pidiendo alquileres de 1.000 y pico euros, 900 euros. Y claro, un docente con 2 hijos que viene a buscarse la vida y a trabajar de la mejor manera posible, al final renuncia. Claro, porque es imposible no mantenerlo efectivamente de esta manera, ¿no? Si te piden 1.000 euros por una casa. Aparte agua y luz, aparte el transporte, la gasolina, Exacto. Añade billetes de avión porque hay que ir a ver a la familia, porque los docentes que estamos en mi cole no somos majoreros, o sea, no tenemos a nuestra gente aquí. Entonces nos gusta ir de vez en cuando a ver a los nuestros. Claro. Y es una necesidad, porque claro, aunque yo me quede a vivir aquí, me apetece ir a ver a mi madre y a mi padre, por ejemplo, a mi hermana. Entonces, claro, al final gastamos ese dinero en Vinter, como quien dice. Sí. Por lo tanto, complicado. ¿Cuántos alumnos tiene cada uno de esos tutores por 30 euros al mes? Pues mira, va variando, ¿no? Pero yo llegué a soltar el sexto de primaria, 28. Y ahora mismo estoy rondando una media de 26, 25 niños por clase. Mucho no ha cambiado, por lo tanto. No, la ratio no ha cambiado. Además, como te decía, está viniendo a vivir a la zona de Lajares muchísima gente en poco tiempo, entonces hay que, educativamente hay que ofrecer una solución. A nivel de infraestructura, mi cole sigue siendo el que es, no puede crecer por ningún lado porque ya han venido a verlo y es imposible. A la larga ya se lo he comunicado a todo el mundo, incluso a Isaí, el alcalde. Sí. El cole se ha quedado pequeño. Tú me puedes seguir metiendo niños en el aula, pero las zonas comunes como la cancha, que tampoco es del cole, que es del ayuntamiento, es cedida, es que ya por ratio no caben. Pero claro, siguen entrando porque siguen viviendo en la zona. Algo similar a lo que sucedió en el Cotillo. Sí. Que tuvieron que condenar incluso una zona de biblioteca para poder meter allí a niños. Sí, porque al final priorizan el tema de que el alumnado tenga que estar matriculado. Ya si luego pierdes, pues aula de idiomas, aula de música o biblioteca, ya eso es secundario. Lo importante es que estén matriculados, que estén escolarizados. Pero claro, si el centro no reúne las condiciones, ¿y quién regula esto? Es decir, pues la consejería... La Consejería del Gobierno de Canarias, sí, que para eso tiene la competencia, ¿no? Sí, porque las y aparte, competencias... evidentemente, tienen que tener sus reuniones con el ayuntamiento, porque en mi caso, que no es el de otros coles, pues la cancha no es mía. Entonces, claro, tienen que estar ahí negociando si me cedes la cancha, si no me la cedes, porque hasta yo para hacer cualquier tipo de actividad en la cancha tengo que pedir permiso. O sea, no la puedo decorar ni puedo pintar como yo quiera para que la cancha sea más entretenida. La consejería, para ellos sería muy sencillo decir, venga, toma, columpios.
pero porque el suelo sería de ellos, pero es que al no serlo, estoy en tierra de nadie, porque al final es una disputa de unos y otros. Sí. Y al final los perjudicados son mis niños. Entonces, yo lo hablaba hace poco con un muy amigo mío que trabaja como psicólogo en la cárcel, en Gran Canaria. Y yo veía fotos de esa cancha y perdonen la expresión, no se ofendan, pero yo decía, vale, me parece genial que este tipo de personas esté regulado, que tengan su espacio libre y sus hobbies y sus divertimentos y sus deportes. Pero porque un colegio, porque una cancha tiene que ser más fea y tiene que estar en peor estado que la que hay en una cárcel. Con perdón. Ahí está. Porque a lo mejor me lleváis críticas después, pero la pregunta. Lo digo desde el cariño y porque lucho por mis 236 y creciendo. Eso quería preguntarte, ¿cuántos alumnos tienes actualmente? 237. Sí, y subiendo. Y subiendo. Sí. ¿Y cuando empezaste como directora de este centro? Éramos apenas 100 y poco. Es decir, que en 5 años... Sí. 5 años tienes el doble, algo más del doble de alumnos. Pero es que en 5 años Las Ares no es el pueblo que era antes. O sea, tú vas ahora y yo veo, por ejemplo, el pueblo de La Oliva, lo veo súper ordenado. Sus calles, todo se va construyendo según una línea, ¿no? O sea, le veo el orden desde que estás allí paseando, ¿no? Pero tú vas por Las Ares y te pierdes, porque es que son como parches. Pum, pum, se han ido como... multiplicando, sí. Y de la nada, entonces de repente hay calles que el cartero cuando viene a entregar cosas al cole dice, mira, ¿te suena esta calle? Ya. Digo yo, la verdad que no la conozco. Entonces van surgiendo como de la nada las casas. Entonces, claro, lo mismo pasa con el cole. Y en el cole, en el que, pues como decíamos al inicio, cada día están entrando niños de muy diferentes nacionalidades, que esto pues supongo que también será un poco de retraso para los que ya habían tomado su primera clase desde el primer día, y también para ustedes un esfuerzo extra de volver a empezar otra vez y volver a poner ese ímpetu con los nuevos y que no se queden atrás. Sí, entonces claro, es complicado. Muchas horas en casa. Esto es como yo decía, la profesión del docente a veces parece la del futbolista. La gente se cree que el futbolista solo trabaja cuando hay un partido. Y no, ellos tienen sus entrenamientos, sus historias, sus seguimientos. Un docente igual. O sea, yo entrego a los niños a sus familias y me voy a corregir, me voy a programar, me voy a diseñar, voy a recortar, a plastificar. O sea, mi familia está harta de plastificar, de recortar y de pintar. Entonces son horas, días, fines de semana, que a veces yo misma en el móvil me pongo una alarma y digo, se acabó, porque yo también necesito vida. Claro. Entonces, es importante lo que tú decías, que el alumnado que ya tiene un rodaje y ya ha ido aprendiendo cosas con un tema, pues que tampoco se estanque. Por eso ahí sería importante que la Estela, que lo digo, que funciona genial, lo que solo se está aplicando en cursos que cambian de ciclos, por ejemplo, infantil de 5, primero y sexto. Y ya se ha visto que funciona genial, se ha comprobado estadísticamente pues que el alumnado responde muchísimo mejor. Oye, pues si ya vemos que es positivo, ¿por qué no intentamos aplicar eso poquito a poco en cada grupo? Me parecería, no sé, algo muy más sencillo de realizar que a lo mejor bajar ratios cuando no hay infraestructuras para crear más aulas, ¿no? Lo veo más real, no sé, que a lo mejor me equivoco. Sí, pero es un método que ustedes ya usan, que funciona y que basándose en esa experiencia, pues puede ser. Vamos a ver si ahora con el nuevo consejero, que parece ser que está dispuesto a realizar algunos cambios importantes, entre otros a que las partidas para los centros sean como definió, una hucha en la que hay un dinero metido y durante todo el año se puede disponer de él, no únicamente de forma puntual una vez al año. Y si se mantienen estas reuniones, sabemos que los padres, las madres, la FIMAPA, se han reunido con él precisamente en el norte y que le trasladaron todas estas cositas que van entorpeciendo la vida de las familias. Ahora, por ejemplo, le trasladamos también, no sé si te ha llegado a ti ya por otro centro, se nos está haciendo imposible hacer excursiones porque es impagable el transporte precio de las guaguas. O sea, desde aquí lo digo. He tenido que renunciar a llevar a mi alumnado a determinadas actividades porque las familias no pueden pagar ni permitirse ese alto precio en una simple excursión, en una ida y vuelta. Ha subido como 3 veces.
O sea, antes yo podía hacer cualquier tipo de excursión y ahora me veo en la obligación de suspenderla. Es cierto que cada vez menos centros están sacando a los niños de los centros educativos. Es que no se puede pagar. Efectivamente. De hecho, creo que es el Cabildo el que siempre nos ofrece a los coles una salida que es al aeropuerto y siempre es con tercero y con sexto, ¿no? Desde que soy directora y maestra raza en el cole siempre se había hecho. ¿Qué ocurre? Que ellos ponían el transporte, entonces la actividad se hacía sin ningún tipo de problema. Ya este año nos llega el comunicado que se puede solicitar la salida, pero haciéndonos nosotros cargo del transporte. Entonces ya me tuve que sentar con el equipo educativo y dijimos, mira, hay otras necesidades, evidentemente no podemos abordar ni exigir a las familias que paguen otra guagua más. Entonces tampoco nos llegan explicaciones de por qué esa guagua antes era gratis y ahora no, ¿no? Como directora, por ejemplo, no me llega información. Claro, exacto. Y que vuestro precio no debería de ser el mismo. Exacto, o sea, que alguien, por ejemplo, o un grupo que venga pues en un crucero, ¿no? Que pretenda pues ir a los Oasis Wildlife o a donde quiera ir. Porque estos niños tienen que estar pagando un precio de extranjero que viene a visitar, por ejemplo, la isla. Cuando es una salida educativa, porque claro... Sí, Puerto, que puede ser un auditorio, por ejemplo. Claro, pero es para que Puerto del Rosario, entre comillas, ¿no? Pues tiene más facilidad en el sentido de que, oye, puede ir caminando pues al centro comercial, pues por las circunstancias de la temporada de Navidad, o puede ir a una farmacia, o yo qué sé, pues puede ir a... Pueden venir a la radio, cultural. Que vienen. Correcto, caminando. Yo estoy en Las Ares. Necesito una guagua para todo. Entonces, claro... En un Lajares, además, como decíamos, que es un mosaico, sí. ¿no? Que no sabes dónde está una carretera, dónde terminas y es, bueno, todo lo que ya conocemos. Bueno, pues esta ilusión, que seguramente les ha mantenido a ustedes escuchando a Loida, porque tiene esa alegría contagiosa y esa mirada de alguien que adora y que se apasiona con su trabajo, ¿no? Yo creo que lo frustrante es por qué el resto no hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué no nos unimos todos y por qué la comunidad docente tiene un criterio común, un criterio único, cuando se sabe además que tenemos una majorera, hay que decirlo así, aunque nació en Gran Canaria, pero es majorera, lleva aquí ya prácticamente toda su vida y donde está dedicando y donde está sembrando es en Fuerteventura como mejor profesora de España. Ahí es nada. Loida, un placer. Yo me quedaría contigo toda la mañana hablando de educación porque me encanta todo lo que haces. Tuve que pedir permiso para venir, que me lo dieron, pero cuando quieras, de verdad, que es muy interesante hablar de educación porque se habla poquito desde mi punto de vista. Hay grandes proyectos que a veces, si no se transmiten, por ejemplo, por la radio o por televisión, no llega a otros. Y me ha pasado, pues, que hablando aquí contigo me decían, ¿te escuché en el coche o tenía la radio puesta en la sala de profesores? Y dije, pues venga, pues lo hago. Entonces, claro, es súper importante, primero, que mis compañeros y compañeras sepan que no están solos, que tenemos días buenos, pero días también muy malos, que no pasa nada, pero que esa sonrisa que tú, por ejemplo, mencionabas la mía, esa sonrisa es indispensable en educación. Si la perdemos, nuestros niños están perdidos. Y a veces, que siempre lo diré, somos la última esperanza de un niño o de una niña, porque de fuera le puede llegar que no es bueno, que no sabe, siempre te digo lo mismo y lo haces mal. Y a veces somos nosotros y nosotras los que encendemos esa chispita, esa llama, para que ese niño o esa niña no se canse y quiera seguir estudiando. Entonces, que no se rindan, que disfruten de la profesión, que se lo pasen pipa, que hagan el ridículo. Y que nada, y que lo que quieran ver o copiar o lo que sea, pues que estamos ahí en Instagram, en la clase de Loida, o que llamen al cole para lo que haga falta. Bueno, me estás recordando al discurso de ayer de una actriz recogiendo su premio Oscar que decía, gracias a esa profesora que me dijo que yo podía. Todo su entorno le había dicho que no. Y sin embargo, yo podía, y de ahí me apunté a clases de interpretación y después me di cuenta de que esto iba a ser lo mío. Pero fue una profesora en un entorno como el que estás describiendo, que no vales para nada, que tú eso no va a ser lo tuyo, que con eso no vas a conseguir dinero, dedícate a algo útil. Y fíjate, fue esa profesora quien confió en ella. Hoy toca, y perdón por si te estoy alargando el programa, hoy toca sesión de evaluación, hoy se ponen notas, ¿vale? Las notas oficiales. La semana que viene entrega de notas. Tú sabes que en mi cole, desde que el profe Ramón en Península las inventó, las apliqué, pero para todo el cole. Las notas emocionales, que nadie se olvide. Porque un número, un sufi, un bien, un notable, para un padre es abstracto. No saben en qué han mejorado, porque se mejora. Entonces, un niño o una niña que va a casa con un sufi, a veces van con miedo, porque no era lo que ellos esperaban, no era la expectativa incluso de un padre, de una madre,
o un familiar, pero ¿qué hay detrás de ese SUFI? A lo mejor es un niño o una niña que era imposible que trabajara en equipo porque era muy individual, no se ponía de acuerdo. Y a lo mejor ya se pone de acuerdo, trabaja cooperativamente, es capaz de llegar a un acuerdo y de sacar de 2 ideas una. Eso no está reflejado ahí en las oficiales, ¿no? Entonces, importantísimo, quien se quiera animar, que entregue esas notas emocionales ahora que está a tiempo de hacerlas, porque para las familias es la base, es esa alegría que te puede entrar por la puerta, ¿no? Y para esos niños y niñas que creen que no son buenos en algo, resulta que como docente que tú los conoces, sabes que a lo mejor son buenos en música. De hecho, te pueden componer una canción o son buenísimos interpretando y creando guiones. Tú sabes que trabajo también el proyecto de cine en el cole. Todos los años me presento al Cinefest. Salga como salga. Y parte de los niños, pero porque ya muchos han dicho, oye, pues a lo mejor quiero ser actor, que a lo mejor no. O director de cine, pero se les abre un abanico que no sea el de médico, profesor, matemático y yo qué sé, lo típico. Sí, las profesiones más demandadas porque a veces no se conocen otras, ¿no? Correcto. Y qué importante es cuando se muestra ese escaparate, siempre lo decimos, por parte de los institutos, que hubiera un poquito más de unión entre los del instituto y los de formación profesional. Que se diera que no conocer sientan más la formación profesional. Exacto. Que hay una competencia de que me están quitando alumnos. Pueden brillar muchísimo. Por ejemplo, había un alumno que tuve hace años que todavía me ve y me saluda. Digo, ¡ay, qué bonito! Cuando yo empecé en Las Monjas, imagínate, en Enrique Dosso. Y resulta que ahora es un carpintero maravilloso. Y él era de los que tenía necesidades educativas especiales conmigo. Y que yo tenía que ayudarle porque el grafo, no había manera para que el pobre reconociera las letras, se sufría mucho. Pero yo, venga, que tú puedes, ¿qué tal? Y ahora mira, con su profesión, disfrutando y es valorado y respetado. O sea, claro que sí. No encasillemos a nadie e intentemos que la ley no encasille a nadie de esta manera. Bueno, una de las medidas para alumnos con discapacidad que no se acabe su formación a los 21 años o incluso impulsar los contratos con empresas privadas. Esto también se ha puesto en marcha ahora. Es decir, que bueno, vamos a confiar en que todo esto se traslade efectivamente a la Consejería de Educación y que esta energía y sobre todo, insisto, la generosidad en el conocimiento. No es tan habitual que ningún profesional de lo suyo se abra tanto y lo comparta todo tanto como lo hace Loida González, y si no les recomiendo su Instagram, la clase de Loida, que es maravilloso, y cuando no está en una barra haciendo polio dance, está dando clase, está montando a caballo, efectivamente. Loida, enhorabuena, de verdad, me parece que es un premio reconocidísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues ya ven qué forma más estupenda de empezar esta semana. Nada puede ir mal después de esta energía y esta buena onda que nos acaba de dejar Loida en este plato. Vamos a seguir con esta buena sensación, y es que hoy 4 restaurantes de Fuerteventura, concretamente 4 chefs, se dirigen en apenas media hora al aeropuerto. Van a ver si reciben el premio al mejor chef de Canarias. Algunos de ellos nos acompañan hoy aquí en directo.